tenemos que preguntarnos por qué estamos aquí. Pues ya lo ha dicho también Manolo, convocados por Guillermo Rovirosa. Porque no es posible entender la historia de la OA, ni la historia de los movimientos apostólicos en España, ni la historia de la renovación eclesial en España antes y después del Concilio Vaticano II, sin el conocimiento al menos aproximado de la vida y de la obra de Guillermo Rovirosa, que fue el primer militante y promotor de la OA, hoy en proceso de beatificación. Su entrega a la evangelización de la clase obrera, tal y como le encargó la jerarquía, porque eso lo encargó la jerarquía de la Iglesia, y su fidelidad a la Iglesia, su trabajo intelectual y su legado, son hoy un rico patrimonio. ¿No se oye? Son un rico patrimonio hoy, repito, su trabajo intelectual, su legado, su fidelidad a la Iglesia, un rico patrimonio que es de toda la Iglesia y que merece ser no solamente conocido, sino también valorado. Porque conocer la vida de Guillermo Rovirosa es acercarse a un modelo de compromiso evangelizador que trasciende el mundo obrero del franquismo en el que se desarrolló. Comprender la vida de Guillermo Rovirosa en su devenir histórico es comprender un poco mejor el marco de la renovación de la vida eclesial anterior al Concilio Vaticano II en nuestro país y en Europa. Conocer y comprender la vida de Guillermo Rovirosa nos va a ayudar, yo creo, a fortalecer la conciencia histórica, nuestra conciencia histórica como seglares, como una parte imprescindible para poder también conocer la identidad histórica de la Iglesia española, su organización obrera y su movimiento de apostolado seglar. Sobre la figura de Guillermo Rovirosa se han hecho muchos estudios, pues desde la cercanía al conocimiento, porque muchos vivieron con él. También se ha recopilado su obra escrita, lo hizo la OA, en una obra estupenda de recopilación que hizo don Ángel Ruiz Camps. Pero lo que yo les voy a hacer aquí esta tarde es una muy breve presentación del devenir histórico de Guillermo Rovirosa como persona y como personaje, sobre todo a partir de las 20.000 páginas de documentación que hoy están custodiadas en la Comisión Permanente de la OA en Madrid y que es la base de lo que dentro de lo que es el proceso de la causa, el procedimiento de la causa de beatificación, se conoce como biografía documentada. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más ágil posible para que se lleven sobre todo como una especie de marco general de lo que fue su vida. Guillermo, y en algunas cosas a lo mejor hasta desmontar algunas de las cosas que siempre se han dicho de él, que ahora con la documentación que tenemos pues vemos que unas sí son pero otras no. En primer lugar tenemos que tener en cuenta que Guillermo Rovirosa transitó un momento histórico muy complejo, muy convulso en España. Él nació en plena crisis del 98. Se desarrolló su infancia y su adolescencia con Alfonso XIII. Conoció en su juventud la dictadura de Primo de Rivera. Vivió la República y la Guerra Civil y finalmente, con 2 guerras mundiales, la dictadura de Franco. Por tanto, no nos da tiempo a ir encajando la vida de Guillermo Rovirosa en su devenir histórico, en su marco histórico, pero tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Otra de las cosas también que a mí por lo menos me ayuda es que cuando me enfrento a un periodo histórico, o en este caso a un personaje histórico, me busco como una muletilla para entender, es decir, para entender la vida de esta persona. Yo soy doctora en Historia Contemporánea, entonces para entender la vida de esta persona, pues yo me cogí la muletilla de que Guillermo Rovirosa era de la edad de mi abuelo materno y la mujer de Guillermo Rovirosa era de la edad de mi abuela Dolores, que me crió en la fe y me enseñó gran parte de lo que soy. Entonces yo con esa muletilla pues me voy un poco situando en la historia y en el momento. Guillermo Rovirosa Alves nació en Vilanova y la Geltrú el 4 de agosto de 1897. Nació en el seno de una familia bien acomodada, de propietarios agrícolas. Tenían propiedades familiares en Rocacrespa, que está muy cerca de Vilanova. Era entonces Vilanova una ciudad que había crecido a la sombra del comercio y de la emigración con Cuba y Puerto Rico. Y con el 98, la repatriación de capitales que trajeron los indianos, los hijos y sus hijos, pues había desarrollado una vida económica de renta agrícola y comercio muy pujante y tenía una vida cultural y de ocio también muy pujante. Y aquí es donde hay que un poco encajar los primeros años de Guillermo Rovirosa.
Era el tercero de 3 hermanos y creció siempre bajo la protección de sus padres, de su hermano mayor, que se conoce en Cataluña como el Hereu, que es un personaje que pesa mucho en la vida de Rovirosa. Su padre, José Rovirosa, era propietario agrícola y él mismo nos lo presenta como un hombre de su época, moderno, emprendedor, de ideología liberal. Y su madre, Ana Albert, era la heredera de la fortuna de sus tíos que la criaron, no tenían hijos, la acogieron como hija y le dejaron toda su fortuna. Y era una fortuna de sus tíos que habían regresado de Cuba. Era una mujer afable, era una mujer muy religiosa, pero estuvo impedida por una enfermedad desde el nacimiento de Guillermo Rovirosa en una silla de ruedas. Guillermo Rovirosa recuerda que nunca lo pudo abrazar porque no tenía fuerza, estaba siempre sentado en una silla de ruedas. Él recuerda de su etapa infantil que era un niño muy, muy travieso, pero también recuerda el amor por la verdad que le inculcó su padre, con una pedagogía muy, muy, muy amorosa y muy cercana, lo trataba como una persona adulta, hablaba con él y nunca lo castigaba físicamente, y también recuerda el amor y el sufrimiento de su madre. Su madre le enseñó a leer a una edad muy temprana y fue su catequista, su madre muy religiosa. Él terminó el bachillerato en los Escolapios de Vilanova y lo acabó con unas notas excelentes y unas dotes para las matemáticas fuera de lo común. Y ahí se fue, de alguna manera, haciendo un carácter muy soberbio, muy prepotente. Él decía que él estudiaba y trabajaba para ser el primero de la clase. Y él sabía que podía, se tenía como una persona que podía. Cuando termina el bachillerato, se marcha a Madrid, lo manda su hermano a Madrid. Y lo manda para hacer el preparatorio de la carrera de ingeniero de caminos, que entonces era una carrera con mucho prestigio social. Y cuando uno terminaba la carrera ya tenía oficio y profesión para el resto de su vida. Pero no lo consiguió, no sabemos por qué, no está documentado por qué no lo consiguió. No lo consigue, se lo pasa relativamente bien en el Madrid de la Primera Guerra Mundial, donde había mucho espionaje, mucha buena vida, en lo que era la trastienda de la Europa en guerra. Y su hermano, al morir su madre en 1916, lo obliga a volver a Barcelona y estudiar en Barcelona. Y en plena guerra mundial todavía se traslada a Barcelona y allí empieza a estudiar en la Escuela de Directores de Industria Eléctrica y Mecánica Aplicada. La dirigía Esteban Terradas, que era uno de los grandes científicos de la época. Eran estudios muy novedosos y en estos estudios irían formando en Guillermo Rovirosa una mentalidad científico-técnica y metódica que conservó toda su vida. Pero estudia esta tecnología industrial que llamaríamos ahora en contra de su tutor, que a la muerte de su madre era su hermano mayor, el Hereu, que de alguna manera le quita parte de lo que es la asignación que tenía en Madrid y le dice, tú estudia, pero también trabaja, aunque sea dando clases de matemáticas, y búscate la vida porque en Madrid ya te lo has pasado bien. Y empieza de alguna manera Guillermo Rovirosa, haciéndose ahí en Barcelona, un joven que ya apunta manera, era muy creativo, un gran dibujante, un caricaturista fuera de lo común, escribía poesía, cantaba y la adaptaba a los ritmos de moda, era el líder entre sus amigos, le llamaban el Robi. Y todo eso, sumado al carácter orgulloso que ya traía de la adolescencia, pues de alguna manera nos va presentando lo que es ese amigo que decía él, menuda ganga ser amigo del Robi, menuda ganga de ser amigo de un tío tan genial. La etapa de Barcelona para Guillermo Rovirosa es una etapa de felicidad que se vio rápidamente truncada por su enfermedad. En 1921 coge una tuberculosis que le lleva a abandonar los estudios y en plenos exámenes y se tiene que retirar con la ayuda de su hermano José, el segundo de su hermano, a San Miquel del Fai, allí para reponerse y de alguna manera coger nuevo aire. Y conoce allí lo que es por primera vez la soledad, el desamparo, las penurias económicas porque le tiene su hermano restringido el dinero, pero también allí conoce a la que va a ser su mujer, Catalina Canals Riera. Catalina Canals Riera era una joven de muy buena familia, de una educación exquisita, también de una familia de capital que viene de Cuba. Se había educado tan bien que era una mujer que cuando la conoce Guillermo Rovirosa, nada, monta a caballo, sabe inglés, sabe francés
y se va a enamorar terriblemente de Guillermo Rovirosa y lo va a atender perdón, en ese momento. Su mujer era muy religiosa y se casa con ella en Caldes d'Estrats en agosto de 1922. Se casa allí porque en Caldes d'Estrats ella y su familia, su hermano y su madre, que ya está viuda, tienen lo que sería, lo que hoy diríamos, un muy buen chalet, lo que ellos llamaban una torre. Era una ciudad de vacaciones que se va a poner de moda para la intelectualidad catalana del momento. Se casa con ella y él dice, creyéndose un tío genial, que ahora se lleva un ángel que él mismo reconoce no se merecía. En estos momentos Rovirosa había abandonado, tras la muerte de su madre, toda práctica religiosa, todo lo que tuviera que ver con una vida de piedad, de formalismo religioso externo, es el Rovirosa anticlerical, que muchas veces no lo han presentado. Pero era un Rovirosa anticlerical buscando la verdad y ese espacio que le había dejado precisamente, ese hueco que le había dejado el abandono de las prácticas religiosas que le habían enseñado su madre. Y empieza a buscarlo pues lo que tiene en el momento, la teosofía, el espiritismo, la filosofía del momento, pero con un empeño, con una determinación encomiable, metódicamente, y ninguna le convence. Para entonces, sus estudios de ingeniería lo habían puesto en contacto con la fabricación de juguetes mecánicos y con el perfeccionamiento de material cinematográfico. Y en 1929 llegó incluso en la Exposición Universal de Barcelona a exponer sus juguetes en un stand. Los juguetes se llamaban, los juguetes de Rovirosa, TikTok. Tenemos absolutamente todas las patentes de todos los juguetes y también todas las patentes de todo el material cinematográfico del que ahora después hablaremos. Para entonces, repito, era un hombre totalmente feliz y es precisamente la inquietud profesional y sus proyectos profesionales los que parece que en esta época de alejarse de las prácticas religiosas que le había inculcado su madre, de esa piedad a veces ya exagerada, además, la que le va de alguna manera a llenar ese hueco. Y con su mujer, en 1930, cuando termina la Exposición Universal de Barcelona, quemamos las naves, vendemos absolutamente todo lo que tenemos de nuestras herencias ya personales, que era una pasta de la época, y nos vamos a París, a vivir el sueño que él tenía, y que en ese sueño lo secunda siempre, siempre su mujer. Lo venden todo. Yo creo, esto ya es cuestión mía, para no volver, es decir, o triunfamos en París o nos quedamos allí, pero desde luego fracasos no volvemos. ¿Qué es lo que conoce en Madrid? La vida del emigrante. Allí pues se va a ver alejado de la familia, de los amigos, aunque es verdad que los dos conocían el idioma y se desenvolvían bien, pero París no es tan sencillo como ellos pensaban. Y empiezan a hacer juguetes mecánicos para poder sacar el dinero y mantener lo que ellos querían, que era presentar en una empresa pues ese gran proyecto que era una máquina de lo que podríamos llamar, yo he intentado imaginarme lo que sería y creo que es lo más parecido a un sistema de proyección de cine. Él hace este sistema de proyección de cine en un sistema que parece ser que era tan bueno que podía proyectar incluso una película de papel, en papel. Y lo presenta a una empresa, la empresa Debris, que era una de las empresas, y sigue, bueno, ahora no sé si seguirá con la misma marca, pero era hasta los años 60 una de las grandes empresas cinematográficas. Tenía una máquina de proyección que era la Parvo y después la Super Parvo, que nos la han estado en nuestros cines, han estado proyectando prácticamente hasta los años 60. Y él le presenta su proyecto, hacen una maqueta, parece ser que funciona, y le compran el proyecto, le compran la patente, la meten en un cajón y le dicen, ahí te quedas, porque la empresa Debris no estaba, ni mucho menos, no tenía la intención de hacer una máquina de proyectar que le hiciese sombra a la que tenía ya en el mercado. Esto parece ser que es algo muy normal en las empresas, comprar patentes para que no puedan desarrollarse y le puedan hacer pues, la competencia. Y esta va a ser una de sus grandes fracasos. Es decir,
ha puesto toda su vida prácticamente en estos proyectos profesionales y ve cómo lo estafan, ven cómo lo engañan y entonces dice, bueno, pues me quedo y tienen que seguir viviendo y entonces se pone él a trabajar, lo contrata en una empresa de juguetes mecánicos porque era un gran técnico. Bueno, ¿qué tenemos que destacar de la etapa de París? Y ahora ya entramos a lo mejor en el Rovirosa que más nos interesa o el que más conocemos, pero que sin esta raíz no lo entendemos, no entendemos realmente qué es lo que Rovirosa deja detrás con su conversión. Pues bueno, lo primero que, paseando por París, y esto es lo que de alguna manera más conocemos de Rovirosa, pues un día ve delante de la iglesia de San José de los Carmelitas de París, distrito 6, en 1932, una aglomeración de gente. Pregunta qué es lo que pasa, pues mire, es que está el cardenal Verdier, está predicando. Y él entró porque el cardenal Verdier en ese momento le llamaban el cardenal constructor porque estaba construyendo por todos los alrededores de París, estaba construyendo iglesias además muy modernas, en un proyecto diocesano para dar trabajo a los albañiles, porque estamos en plena crisis de 1929. Y dice, pues como era el hombre de moda, salía mucho en las revistas, pues entró y escuchó, el cristiano es un especialista en Cristo, el que más sabe de teoría y práctica de Jesús. Y esta frase sembró la semilla de una interrogante en el ¿qué sé yo de Jesús? Y con una gran honradez, que otro de sus signos y otro de sus rasgos, una gran honradez consigo mismo, dice, no sé nada. De Jesús no sé nada. Solamente me han enseñado del cristianismo lo que él llama los alrededores. Y empieza a tener en su tiempo libre, empieza a leer, empieza a reflexionar de una manera metódica, como había hecho con el resto de filosofía del momento, y se va acercando poco a poco al Jesús histórico. Y va descubriendo el Jesús histórico y va descubriendo en él un hombre excepcional. Y se impuso de manera curiosa y metódica unos ejercicios autodidactas, unos ejercicios espirituales autodidactas. Ayudándose de un libro de Leopold Bodenon, que se llamaba La formación en la humildad y por ella el conjunto de otras virtudes. Hacía 2 meditaciones diarias, trabajando cada uno de los 5 capítulos de este libro y finalizaba cada meditación con un compromiso. Y ya nos vamos acercando a cosas que conocemos. Descubren en este proceso, entonces, la necesidad de transformarse en otro hombre, un hombre nuevo, acercarse a su prójimo, domar su soberbia, su prepotencia, su falta de humildad. Lo va descubriendo poco a poco. Este es uno de los grandes momentos de Rovirosa en París. El otro, pues, es un gran momento para la Iglesia española, porque sabía mucho francés y se va a convertir en un gran traductor precisamente de Congal, Michonneau, Boillon, Cardin, cuando prácticamente ni en los seminarios en España se conocía porque no se sabía francés y no habían traducciones, traduce a todos estos teólogos franceses para la OA, para los obreros españoles. Su primera conversión en París da paso a un segundo momento, y es que en este proceso se pone otra vez muy mal, tiene un problema de bronquios, le sienta fatal el clima de París y dice su mujer, nos vamos a descansar de vacaciones, ¿a dónde? Al Escorial. Y ustedes dirán, ¿al Escorial? Pero si eran catalanes, ¿qué hacen en el Escorial? Pues bueno, allí estaba el padre Farina, que todos los indicios de las investigaciones dicen que su mujer lo conocía. Si quien realmente conocía al padre Farina era su mujer. Y es que su mujer estaba siempre haciendo lo posible y rezando porque se convirtiera, porque saliera de ese pozo negro en el que se había metido y que descubriera realmente a Jesús de Nazaret. Y ella lo hacía rezando y empujándolo. Bueno, pues llega allí al Escorial, conoce al padre Farina y el padre Farina le hace unos ejercicios espirituales muy extraños, porque en realidad pues se pone a hablar de arte, se pone a hablar de técnica y demás, y en un momento determinado le da las confesiones de San Agustín, que por cierto se las recomiendo. Yo las he tenido que leer para hacer la biografía y le puedo decir
que se ven las cosas de otra manera. Le da las confesiones de San Agustín y empieza a leerlas. Y tras 8 meses de allí en Francia, agotadores, de esa reflexión continua y de ese autoanálisis, pues él se da cuenta de que él no podía de ninguna manera aceptar que Jesús fuera Dios. No, en su mente analítica, científica, eso no entraba. Pero como a San Pablo, como a San Agustín, Dios lo tira del caballo, de su engreimiento científico, de su engreimiento racional. Dice San Agustín, buscad lo que deseáis, pero sabed que no está donde lo buscáis. Ay, perdón. Y es que el salto a la fe, esa apertura al amor de Dios, no es un acto de reflexión, no es un acto de voluntarismo, no es buscar el Dios a mi medida que buscaba Rovirosa. Nos dice él mismo que no pudo pasar del capítulo 7 y entonces descubre la humildad, la pobreza y el sacrificio encarnado en la vida de Jesús y fundamento del amor de Dios. Y piensa, esto no puede ser obra de ningún hombre. Realmente Jesús de Nazaret es Dios. Y comprendió que su vida de apóstata era tan falsa como el cristianismo que le habían presentado de niño. Es muy interesante este rasgo del paralelismo, de las vidas paralelas, ¿no?, de San Agustín y de Guillermo Rovirosa. Y en esa Navidad de 1933, en que dice, no puedo seguir leyendo a San Agustín sin ser realmente humilde conmigo mismo y realmente abrirme al amor de Dios, y recibe lo que él llama mi segunda primera comunión. Y junto a su mujer, la da al padre Farina, junto a su mujer hace un pacto tripartito, Dios, Guillermo y Catalina, y dicen que ambos pondrían su vida, su tiempo, su descanso al servicio del apostolado en los términos que Dios le fuese descubriendo. Y Cristo tendría que ayudarle a cubrir sus necesidades materiales en el marco de una pobreza digna. Y la fidelidad a ese pacto y ese compromiso le acompañó toda su vida, hasta su muerte. Fidelidad y opción por una vida pobre y austera. Y bueno, pues nos tenemos que volver a París, porque tenemos que trabajar. Y cuando ya estaban dispuestos a volver a París, iba a sacar los billetes parece ser del tren, pues se encontró con un compañero de estudio que se llama Santiago Herrera y que dijo, pues, qué bien que me vienes, porque resulta que estoy buscando un técnico para una empresa que se va a abrir en Madrid, que es la empresa catalana Rifa Anglada. La Rifa Anglada fue una de las primeras empresas en importar material de refrigeración en España. Rovirosa, de hecho, trabajó para refrigerar la empresa Cantimpalo, para refrigerar la Telefónica, para refrigerar los laboratorios farmacéuticos más importantes que habían en España y sobre los que hoy todavía se siguen haciendo tesis doctorales, que son los laboratorios Llorente. Y Rovirosa ve en esta casualidad un signo de que la providencia de Dios le decía, ahí tienes un camino, quédate en Madrid, ahí tienes un trabajo, mira a ver qué es lo que puedes hacer. Y se quedan en Madrid. Se instalan entonces en el convulso Madrid de 1934, plena triunfo de la seda, y comienza a trabajar como técnico en la empresa Rifa Anglada. Y empieza a simultanear su trabajo con un curso sobre la doctrina social de la Iglesia que estaba impartiendo el Instituto Social Obrero. Estaba presidido por el periodista Tomás Cerro Corrochamo, que lo va a perseguir toda su vida. Estaba el instituto ligado a la CNDP y a don Ángel Herrera Oria, que era el director del debate y el que estaba dando el gran impulso de cambio a lo que había venido siendo la acción católica de los años 20. En estos momentos, la experiencia de esas enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia que se impartían en el ISO fue tan negativa que su amigo Tomás Malagón nos recuerda que incluso se decepcionó tanto que dijo, yo a esto no me dedico, porque esto parece más realmente, esto es más coherente lo que me están enseñando aquí, más coherente con una ética burguesa del momento que con los principios del Evangelio. Lo que me están dando otra vez es lo que él llamaba en alemán, un Ersatz. Me están dando un sucedáneo, me siguen dando como cuando era niño los alrededores, pero no me dan realmente lo que es el núcleo del Evangelio, el núcleo del amor de Dios, que es el que nos mueve al apostolado. De todas maneras, él vive
pues como un momento de exaltación continua, es la alegría del converso que se siente después de tantos años agraciado, perdonado, y está viviendo realmente lo que él dice que estaba viviendo en la montaña, y que en esa montaña, desde esa montaña lo veía todo muy claro, pero empieza la guerra, y la guerra lo mete a lo que él llama la iglesia de las catacumbas. La normativa del momento, cuando empieza la guerra, en 1936, obliga a todas las empresas que no estén presentes los empresarios en las empresas a tener un comité obrero de control que controlará los salarios, las jornadas de trabajo, la producción. Y Guillermo Rovirosa, que era el técnico de más nivel en la empresa, sus compañeros, que la mayoría eran de la UGT, lo hacen presidente del comité. Ven en él realmente a un hombre que sabía que era católico, pero lo ven un hombre de mucha experiencia, pero sobre todo de mucha honradez. Confían en él, a pesar de que sea el técnico de más alto nivel de la empresa. Y toma una de las medidas Rovirosa para mantener la plantilla y nivelar los salarios. Aquí todo el mundo va a cobrar lo mismo, estamos en plena guerra, tenemos que mantener a las familias que están aquí, muchos se habían ido al frente. 60 pesetas semanales, desde el último peón hasta el gerente. Y se afilia a la UGT en 1937. Eso también lo hemos sabido. Y aquí empieza a labrarse el camino hacia la cárcel. En un Madrid que además estaba cercado, bombardeado continuamente, pues paralelo al trabajo que estaba haciendo la Rifa Anglada, en los sótanos de la Rifa Anglada instala una capilla clandestina. Una capilla en la que la gente entraba. No lo denunció ningún compañero de los que trabajaba allí. No denunció aquel trasiego de gente que hasta 1939 entró allí, a esa capilla clandestina, donde se decía misa diario. Su compañero, que era el contable de la empresa, le prestó un crucifijo que tenía, el que presidía en su habitación de matrimonio, estaba encima de la cama, le prestó el crucifijo que presidió toda la Eucaristía y que hoy se conserva en la OAR, en lo que sería más o menos el despacho de nuestro conciliario. Y se conserva, por detrás lleva la etiqueta escrita todavía a mano de Rovirosa, en el que hace constar que había presidido, pone, este Santo Cristo ha presidido desde el febrero de 1937 a abril de 1939, ha presidido más de 100, todos los días una misa diaria en ese tiempo, y ha dado donde se han dado más de 6.000 comuniones. Estamos hablando en el Madrid, rodeado por el Ejército Nacional, un Madrid republicano, un Madrid bombardeado continuamente y en una empresa. Bien, cuando termina la guerra, antes de terminar la guerra, se traslada, y esto es muy importante, a un sótano, a Bárbara de Braganza. Y en ese sótano, donde él va a terminar, porque se va alejando del frente de guerra, que era donde estaba su casa, que era la ciudad universitaria, se va a encontrar con parte de los fondos de los jesuitas de Fomento Social, que entonces se llamaba, en la etapa republicana, Cultura y Acción. Se encuentra allí con una biblioteca. No pienses que la estaban guardando, no. Es que con esa biblioteca poco a poco iban quemando libros para calentarse, pero allí encuentra él un arsenal. Y él dirá, bombas, poco trabajo, porque poco trabajo de refrigeración se podía hacer en ese momento, mucha hambre, poco pan y muchos libros. Él empieza a leer y a estudiar a escritores ahora muy prestigiosos por su cuenta y empieza a estudiar lo que se llamaba la cuestión social. Y descubre que esos grandes y prestigiosos escritores no iban más allá de planteamientos sobre el jornal, la beneficencia y la limosna. Y además se da cuenta de la falta de dignidad con la que se trataba en esos escritos a los obreros tanto en la sociedad como en la Iglesia, y descubre su auténtico camino apostólico. El mundo obrero entero, creyente y no creyente, es campo de misión. Y aquí empieza realmente el gran despliegue de ese compromiso, que va como buscando, yo, Señor, me pongo en tus manos, pero ve guiándome. Termina la guerra
y Rovirosa fue denunciado por haber sido presidente del comité obrero de su empresa, de colaborador con la República, y en un juicio colectivo se le condenó a 6 años y 1 día de cárcel. Conservamos hoy todo el expediente de su condena y de su denuncia. La denuncia, interrogatorios, comparecencias, cartas de sacerdotes avalando que fue una persona de muy buena conducta, que jugándose la vida tuvo en pie esa capilla clandestina. Nada. No hubo quien lo sacara de la cárcel. Sabemos por ese expediente que fue denunciado por Juan Farré Jansana. Yo no sabía el nombre hasta que lo vi en este expediente. Era el apoderado de la empresa. Posiblemente por venganza, como muchos en la guerra, terminada la guerra, denunciaron por venganza, pero también por ascender socialmente dentro del nuevo régimen, porque nos lo vamos a encontrar. Este personaje continuamente, lo que ha sido la investigación de la causa, nos lo vamos a encontrar en el Círculo Catalán de Madrid, en distintos puestos en relación con el régimen. Hasta 1957, le vamos a seguir también la pista. Nunca Guillermo Rovirosa, ningún testigo, ni en ningún papel, puso jamás el nombre de su denunciante. Por más que presentaron Ramiro López Gallegos, que era el sacerdote que durante todo el tiempo de la guerra fue su confesor, el padre Marina, que estuvo yendo también a esas misas clandestinas, además, por más que hicieron por él, incluso el hijo de Rifat Anglada vino a Madrid y a decir que realmente que había sido una persona excepcional y que gracias a él se mantuvo la empresa en pie hasta donde se pudo. No hubo manera. Se dice en el expediente, sabemos que es buena persona, sabemos que es muy buen católico, pero te va a la cárcel. Y entra en la cárcel de Porlier. La cárcel de Porlier fue una de las cárceles más duras que hubo en Madrid. En esa cárcel no solamente se sacaba gente para fusilarla fuera. Bueno, en la cárcel de Porlier habían habían sacado al padre Farina en los primeros momentos de la guerra para fusilarlo, es decir, fue una cárcel de ida y vuelta. De esa cárcel se sacaba mucha gente para fusilarla, pero es que en esa cárcel se ejecutaba también a garrote vil. Y entonces él va a tener la experiencia de una tremenda injusticia que cometen contra él y contra sus compañeros, la degradación del hombre por el hombre, la indignidad con la que se trataba allí a personas hijas de Dios. Y entonces él allí empieza a acompañar a sus compañeros en momentos muy duros y les fue cambiando el carácter, lo fue moldeando con mucha humildad, con empatía, acercándole a su prójimo, porque Guillermo Rovirosa no tenía demasiados dotes para acercarse a la gente, era una persona que tenía también su punto de ser muy suyo y de ser una persona muy discreta, no le gustaba acercarse ni contar cosas de su vida y ni estar tampoco como protagonista. Y poco a poco va moldeando y va descubriendo a sus hermanos los obreros. Y él confiesa en su autobiografía que la cárcel fue para él un momento de purificación. Va a salir avalado por el dueño de los laboratorios Llorente y por un programa que hizo el franquismo, el Patronato de Redención de Penas, y estuvo en libertad vigilada hasta el Día de la Merced de 1940 y quedó definitivamente libre en mayo de 1942, en plena Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando sale en libertad vigilada? El matrimonio Rovirosa se traslada a la calle Víctor Pradera, que es donde va a vivir hasta su muerte Guillermo Rovirosa, y entonces dice, pues voy a organizar mi vida de católico, mi vida de creyente. Se va a su parroquia de San Marcos y empieza a colaborar. Con lo primero que colabora es con la Juventud de Acción Católica Femenina, porque era lo único que funcionaba en la parroquia. Y se va a inscribir en el Instituto Central de Cultura Religiosa Superior que había creado Zacarías de Vizcarra para la formación de sacerdotes y seglares de la Acción Católica. Este es su encuentro con la Acción Católica, que nunca ya abandonará. En 1942, la Acción Católica había empezado a dar unos pasos muy tímidos en el tema de la especialización obrera. Y en esos pasos tímidos, en 1942, se engancha Rovirosa en los secretariados para el apostolado obrero de la rama de hombres de Acción Católica. Mirad, la rama de hombres de Acción Católica a la que se engancha Rovirosa para trabajar
porque dice, ahí veo yo que me puedo abrir brecha. Pues era una rama que respondía a un socio burgués de clase media, muy tradicional, políticamente de tradición cedista, cenedepista, ahora muchos de ellos convertidos en última hora al franquismo, y chocaba diametralmente con la realidad de la clase obrera española. Dirá López Senás, que fue el primer presidente de la Juventud Obrera de Acción Católica de la diócesis de Cartagena, de la mía, dice que el apostolado entre obreros es una flor entre espinas. Pues entre esa espina empieza Rovirosa a trabajar. En 1946, bueno, pues me imagino que todos sí que conocéis esta parte, la Segunda Guerra, terminada la Segunda Guerra Mundial, en una visita a Límina, pues Pío XII le dice al cardenal primado Pli Daniel su preocupación. La Iglesia española le dice, no ha estado cerca de los obreros, no lo ha estado, y además se ha desentendido el mundo del trabajo, y se lo dice así. Y los intentos anteriores a la República, lo que se ha considerado siempre como amarillismo católico, no nos sirven. En su horizonte él tenía a la Sacli, que empezaba a desarrollarse en Italia. Se necesita un nuevo modelo evangelizador que se acerque al mundo del trabajo, a sus problemas, a sus inquietudes, a sus aspiraciones, a su cultura. Y entonces, cuando vuelve el cardenal primado, pues en el seno de la Acción Católica va a acoger esta llamada del Papa y se publican las nuevas normas para la especialización obrera de la Acción Católica. ¿Por dónde empezamos? Porque dice estas normas que la especialización obrera se va a centrar en la OA masculina, la OA femenina, la JOAC masculina, la JOAC femenina. ¿Por dónde empezamos? Por los jóvenes. Pues a alguno de los conciliarios de jóvenes no le hizo mucha gracia, porque decía que eso lo que hacía era romper la rama de jóvenes. Bueno, pues empezamos por los hombres, porque Santiago Corral, que entonces era el presidente de los hombres de Acción Católica, el presidente del Consejo Superior de Hombres de Acción Católica, pues dice, venga, pues empezamos, yo acojo esa llamada, esa petición. Y se va a la parroquia de San Marcos. Siempre nos han dicho, es que Guillermo Rovirosa era un hombre que pagaba 5 pesetas que no pagaba nadie, entonces la Acción Católica. Ese era también su compromiso con la Acción Católica, mantenerla. No está claro lo que pagaba porque no hemos encontrado ningún documento. Pero mira, esas son de las cosas que nosotros decimos que hay también un poco que desmontar. A ver, Santiago Corral no era un hombre tan tonto como para decir, voy a hacerle semejante encargo a un hombre porque pague 5 pesetas, que también. Para entonces Guillermo Rovirosa, estamos hablando de 1946, trabajaba en la vocalía de obreros de Acción Católica del Consejo Superior, como colaborador. Había presentado en 1943 un anteproyecto de organización de apostolado obrero en la diócesis de Madrid-Alcalá, que está en lo que son toda la documentación de la causa, que se lee y dice, bueno, esto es la OA en 1946. Ella lo había presentado en 1943. Había coordinado a todos los vocales obreros de las parroquias de Madrid y había demostrado que era un hombre de entrega y de dotes organizativas. Pues, ¿a quién se iba a ir? Pues, y Rovirosa, en contra de todo pronóstico, le dice que sí. Porque Rovirosa dice en uno de sus escritos, ahora sí, ahora Dios ha aceptado mi pacto, mi entrega, mi compromiso, mi ofrenda. Me hace responsable de poner en pie a la OA. Deja su trabajo, cambia hasta de manera de vestir. Alguno también se nos ha dicho, es que Rovirosa iba siempre con su traje, que era un traje mecánico, azul mahón, como lo llevan los mecánicos, sus sandalias. Para él es como encarnarse en la clase obrera, y él dice, es que él en puridad no era un obrero, él era un técnico que opta por la clase obrera. Y esto también es muy importante, la opción personal por la clase obrera. Y yo no puedo llegar a hablarle a los obreros puestos como iba de traje, chaqueta y corbata, que era como iba un técnico a la empresa. Y ese lo va a llevar, y nos dice incluso un compañero que lo conocía de las conversaciones internacionales de San Sebastián, decía, venía con su traje como el que lleva un hábito. Es decir, lo llevaba con una dignidad porque era el decir, encarnarme hasta en lo externo.
Bueno, pues el modelo de apostolado tenía que ser un modelo de encarnación, de testimonio, porque no se podía evangelizar desde fuera, no se puede entender puentes desde fuera de la Iglesia para atraer a los alejados de la Iglesia. Y él lo sabe, la OAS, que ha escogido como lema de la 14 Asamblea General tirar muros, trazar puentes. Y entonces, para hacer eso, uno se tiene que encarnar con una implicación personal y comunitaria. Porque, ¿cómo le iba a llevar la buena noticia del Evangelio a un mundo que había retomado las 48 horas semanales, de lunes a sábado? A un mundo de jornales entre 9 y 15 pesetas que no llegaba ni a comprar el pan del día. A un mundo donde se traficaba en el mercado negro con el hambre, con la salud. Un mundo de encarcelados, de represaliados, donde se disparaba la tuberculosis entre la población más joven. Las cifras de mortalidad infantil llegaban a cifras insoportables. Miren, por cada 1000 niños que nacían en la provincia de Jaén, en 1946, 347 morían antes de cumplir un año. Lo digo para que nos hagamos una idea. Es decir, y ahí me pongo yo a evangelizar, desde fuera no, tengo, vamos, que meterme ahí hasta los pies. Fieles a Cristo y a la clase obrera en sus circunstancias. ¿Cuántas veces hemos oído? Esa es la doble fidelidad con la que empiezan a expresar los oasistas lo que consideran irrenunciable para su apostolado. Somos fieles a Cristo y a la clase obrera en sus circunstancias que cambian. Lo que no cambia es la fidelidad. No es la OAS de 1946, ni la clase obrera, ni la Iglesia de 1946, la de ahora, pero la fidelidad es la misma. Ese es el entronque, el enganche de este nuevo modelo evangelizador. Y empieza a recorrerse todas las diócesis en tren. Y en el tren escribe, proyecta, se prepara cursillos, se prepara encuestas. El tren fue, decía Ángel Ruiz-Can, que el tren fue su despacho, su salón, su dormitorio, porque iba de una diócesis a otra, iba preparando todo lo necesario dentro del tren, con una capacidad de trabajo encomiable. Muchos pensaron que la OAS podía ser perfectamente la cantera y la base obrera de un partido democristiano. Pero Rovirosa y los que con él empezaron decía que no podía ser la OAS un tinglado apostólico más. La OAS era la oportunidad que se tenía en 1946 de crear una estructura viva, una estructura orgánica hecha por los obreros y para los obreros al servicio de la promoción y de la evangelización de la clase obrera, con un objetivo muy claro: devolver a Cristo a la clase obrera. El primer centro de la OAS lo funda Guillermo Rovirosa en su parroquia, en San Marcos, y se funda oficialmente el Día de Santiago de 1946. Entonces se hacía todo de una manera muy, muy protocolaria, y llegó allí la jerarquía de la diócesis de Madrid a presidir esa fundación de ese primer centro de la OAS. Y allí lo fundaron con un grupo de obreros de Telefónica, un grupo de obreros de la Renfe, un grupo de obreros de la construcción, un grupo de obreros de oficinas, de los despachos, y una serie de personas que estaban en formación. De ahí arranca lo que es la historia ya de lo que es la organización, de la OAS como organización. Para preparar la primera Semana Nacional de la OAS, Rovirosa hizo el despliegue de todas esas virtudes que hemos ido viendo desde su infancia, su adolescencia, su juventud, pero ahora puestas al servicio de la clase obrera. Sus virtudes como fundador, dirigente, organizador. Él escribe una hoja OAS, que sería la primera propaganda para decir en la diócesis que se iba a hacer la primera Semana Nacional, donde se funda oficialmente la OAS, y que tenían que mandar. Las ramas de hombres diocesanas tenían que mandar a los hombres obreros que tuvieran en su rama. Y hace esa hoja OAS con caricaturas, noticias, avisos, hasta canciones. Pues esa hoja pervive todavía en la OAS, que es esa hoja que nos dan en las asambleas por las mañanas antes de tomarnos el desayuno, que sale con chirigota y demás. Ahí está el espíritu de esa hoja y de cómo se hizo esa hoja. El acercamiento real le llevó a evangelizar en entornos que eran de barrios, de familias comunistas, socialistas, anarquistas, y se va de alguna manera escorando un poco la OAS de lo que pensaba gran parte de la jerarquía de la Iglesia española que debía de ser la OAS. Pero
Ahí empieza realmente un poco lo que va a ser la vida de acusaciones y reticencias contra la OA y contra Guillermo Rovirosa, y sobre todo Guillermo Rovirosa va a ser el foco de todas esas acusaciones, de todas esas reticencias. Decía Pontigol, que lo conoció, que sufrió el destino de los profetas, de los que se adelantan a su tiempo. Ese fue el destino de Rovirosa. Pero siempre permaneció fiel al mandato jerárquico, poner en pie a un movimiento apostólico para la evangelización del mundo obrero, defendiéndolo de aquellos que pensaban que la OA era una organización que no se prestaba a ser la base democristiana de un partido y tampoco quería colaborar ni se avenía a colaborar con la organización sindical franquista. ¿Qué es lo que pasa? Que incomoda. En el nacionalcatolicismo de la época, Guillermo Rovirosa y la OA empiezan a incomodar. Primer momento de esa incomodidad, 1948, se publica el Manifiesto Comunitarista. La divulgación del Manifiesto Comunitarista escrito por la OA se prohibió su difusión, nunca se condenó el contenido, pero se prohibió su difusión, cuando ya estaba escrito y cuando ya le habían dicho que lo hiciera y que lo difundiera a través del tú. Esta obra es clave para el pensamiento social de Guillermo Rovirosa. Y es clave porque es su primer gran intento de concretar y renovar la doctrina social de la Iglesia en esos momentos. Dice, y lo recupera después, en 1960, en su obra Cooperación Integral, dice Guillermo Rovirosa que el capitalismo y el comunismo, está hablando en 1948, no se pueden confrontar con el cristianismo, porque el cristianismo no está en el plano de la ideología. Y no se puede confrontar una ideología con algo que no lo es. El cristianismo está en el plano de la fe, no está en el plano de la ideología. Lo que sí se puede confrontar es una solución realista, doctrina social de la Iglesia, que ayude a vivir la fe en el mundo del trabajo. Ya hay que pensar, ya hay que ver cómo, de alguna manera, se abre un campo para que los obreros en el mundo del trabajo puedan vivir su fe. Otro momento duro en la vida de Guillermo Rovirosa fue la crisis de la OA de 1951. Se suspende el tú. El tú era el pilar que tiene la OA, estamos en 1951, la OA en 1946, y estamos muy pocos años de la fundación de la OA, y el tú era la formación, la difusión, lo era todo para los militantes de la OA. Los ponía en contacto con los obreros, los ponía en contacto con la gente de las parroquias. Incomoda el tú con las noticias que salen sobre la huelga de los tranvías de Barcelona, y entonces empieza a verse, se tambalean los pilares de la OA de ese momento. La OA es una obra fallida, no tenemos el tú que tenemos. Y aquí empieza otra de las experiencias, pero que en este caso no es una experiencia de purificación para Rovirosa, lo es para Rovirosa y para todas las OA del momento. Un baño de humildad. Y dirá, nos equivocamos. Nos hemos convertido en una organización que vocea un periódico, el tú. Y cuando el periódico nos ha fallado, nos hemos hundido. La fortaleza, la humildad que aparece ahora en Rovirosa son impresionantes, porque lejos de paralizarse, lo que hace es decir, tenemos que convertir a la OA en lo que realmente se necesita. Una gran escuela de formación de militantes obreros cristianos. La formación como pilar. Porque la OA dirá, no necesita hacer cosas, necesita formar hombres que hagan cosas. La necesidad de formar apóstoles obreros desde la doble fidelidad le llevará al compromiso transformador en el camino de recuperar la dignidad de la clase obrera en carne y en espíritu. La formación empieza sobre la base de encuestas que se publicaban en el boletín de dirigentes, con la metodología del ver, juzgar y actuar. Aquí es muy importante porque Carding le va a decir, con el que se carteaba, le va a decir, haga lo que tenga que hacer, porque yo sé mucho de la JOB belga y de lo que necesita la JOB belga. Muchas veces se nos ha dicho también en la OA, es que claro, nosotros bebemos de... Sí, del ver, juzgar y actuar, pero él dirá, yo no sé nada del mundo obrero adulto. Haga lo que tenga que hacer porque estamos hablando del mundo obrero adulto, y en España, que no tiene nada que ver con Bélgica. Y entonces empieza con esas encuestas
en el boletín de dirigentes empieza a formarse esa especie de ver, juzgar y actuar sobre la base de una encuesta, un poco viendo cómo aquello se podía ir encauzando, y con eso y la llegada de Tomás Malagón da el fruto que todos conocemos, el plan cíclico, que es el gran plan de formación para el mundo obrero adulto que va a parir la OA, pero es que lo va a parir en gran parte Rovirosa. Pero no se piensen que fue así todo cantar y coser, es que dentro de la OA había mucha gente que no lo veía y el sufrimiento para él es enorme. Si se leen en las obras completas de Rovirosa, sus cartas, algunas, sobre todo las que manda el padre Ricard, son de verdad, son de un sufrimiento, de un decir, pero si es que yo lo veo, los demás no lo ven. No entendían esa necesidad. Y él decía, necesitamos la formación porque necesitamos pensar antes que actuar. No nos podemos convertir en activistas sin pensar. Bueno, ¿cuántos obreros españoles han aprendido a leer y a escribir en la OA y en la JO? Para poder dar salida a esa formación. Y cuando parecía que la OA despegaba, 56, 57, aquí nazco yo, pues resulta que hay un cambio de coyuntura enorme, enorme. Yo soy de la generación del 56, las primeras huelgas del franquismo. Empieza a moverse el mundo del trabajo. Parecía que se iba olvidando un poco la guerra y el miedo de la guerra. Hambre y miedo, dirán algunos de los historiadores de esta época. Hambre y miedo. Se va como... Y empiezan a aparecer en esos conflictos algo muy novedoso. Obreros católicos, obreros de la OA, obreros de la AJO, obreros de la VOS, de Vanguardia Obrera, de los jesuitas, en esos conflictos laborales, y eso sí que empieza ya a incomodar. Los militantes oacistas incomodaban, y los jocistas, en el sindicato, y Rovirosa era un estorbo para los proyectos democristianos que empezaban a surgir en plena dictadura, que nunca llegaron a nada, porque iban 4 por 5 caminos. Eso está muy bien estudiado ahora mismo desde la historiografía, no lo digo yo así por decirlo. Y entonces Rovirosa había que, de alguna manera, a ver cómo nos lo quitamos. Y se inicia un proceso, y digo así, un proceso contra Guillermo Rovirosa, donde se le acusa y se le condena sin posibilidad de defensa. Se le acusa y se le condena sin que pudiera decir ni mu en su defensa. Primer momento de ese proceso, 1956, aparece un escrito de Guillermo Rovirosa en el boletín de la OA, Sentir con la Iglesia. Hoy para nosotros, seglares en la Iglesia después del Concilio Vaticano II, pero si se adelantó a lo que decimos hoy en la Iglesia, todos sin ningún tipo de problema. Esto fue objeto de duras críticas por parte de Zacarías de Vizcarra. Consideraba Zacarías de Vizcarra que el boletín de la OA hacía pensar a los obreros sobre cuestiones teológicas que le hacían perder el tiempo. Los obreros tenían que tener un boletín con cuestiones prácticas. En el fondo, la minoría de edad de los seglares, si son obreros, más minoría todavía de edad. Y Rovirosa es apartado del boletín, que el boletín lo hacía íntegro. Y cuando digo íntegro, lo maquetaba, lo mandaba a la imprenta, filtraba todo lo que llegaba al boletín. Muchas de las cosas que aparecen en el boletín de dirigentes, hoy Noticias Obreras, muchas cosas eran de Guillermo Rovirosa. No sabemos, la mayoría sí que la sabemos. Hay una parte importante que no sabemos si eran o no de él, porque la gente mandaba muchos de los artículos y no se firmaban, pero este lo firmó y se hizo responsable. Bueno, pues lo quitan de director y ponen a Ángel Ruiz Camp, que hasta su muerte fue el director primero del boletín, después de Noticias Obreras. Siguió colaborando con Ángel Ruiz Camp hasta su muerte, sin decir ni una palabra, acató la orden sin ninguna crítica. Y dice en una carta, esta empresa no es nuestra. Trabajamos para una empresa que no es nuestra, es de Dios. Y ante Él nadie dimite, a no ser que Él lo dimita, o que lo dimita la jerarquía, y dice que para el caso es lo mismo. Una fidelidad a prueba de bomba. No se para a pensar, y si lo piensa no lo dice en ningún momento, si llevaban o no llevaban razón.
Y esto era como quitarle parte de su vida, porque es parte de su trabajo, y además era lo único que cobraba en la OA, por ser el director del boletín, con lo poco que vivía. Esta empresa es de Dios y ante Dios nadie dimite. En 1957 se da un paso más. Entonces es José Solís Ruiz. Llega y le presenta a Franco un informe sobre la OA, lleno de acusaciones, de falsos datos, y digo de falsos datos porque está todo comprobado que la mitad es falso. Hasta el nombre de Rovirosa es falso, le llama Santiago y se llamaba Guillermo. Y dice en ese informe, que se lo presenta a Franco, no estamos hablando de que se lo presenta a cualquiera, que la OA es un refugio de marxistas que aspira a crear un sindicato católico y cuyo vocero, que es como habla de Rovirosa, cuyo vocero fue miembro activo del PC, que no es verdad, comandante del Ejército Rojo, que no es verdad, condenado a muerte, que no es verdad, y convertido en prisión al cristianismo, al catolicismo, a saber con qué intenciones, con intenciones poco claras. Y además no vive con su mujer, que se había ido y había desaparecido en 1947. En paralelo, en la Junta de Acción Católica se presenta una ficha policial, de tantas que tenían que haber en España, todos tenían una ficha policial. Presentan en la Junta de Acción Católica una ficha policial. Y aquí muchos hicieron, otros miraron para otro lado y otros no actuaron. Y Pley Daniel llama a don Tomás Malagón y le dice: un autodidacta como Rovirosa no puede seguir gobernando la OA. Le dirá el cardenal primado a Tomás Malagón, que nunca habló con Rovirosa, el cardenal primado: Rovirosa que no mande. Esa frase fue lapidaria: Rovirosa que no mande. Y le dice además que estamos en un momento especial para que la vía democristiana se vaya abriendo paso en España, pues que sea apartado de su trabajo en la comisión y en todo acto de propaganda pública de la OA. Eso significa, no puede dirigir un cursillo, los cursillos apostólicos nocturnos y más, que recaían y que se recorría con Malagón media España, más. Todo eso lo tiene que dejar, no puede aparecer en ningún acto él como protagonista, y entonces todo su trabajo es apartado totalmente de lo que era su trabajo. Qué descanso para los detractores de la OA dentro y fuera de la Iglesia. Guillermo Rovirosa aceptó y acató la resolución y el golpe con una fortaleza que a mí todavía no me entra en la cabeza, porque a veces hay cosas que incluso queriendo ser objetivas te remueven, ¿no? Pues ni una queja, ni una crítica, para él lo importante sigue siendo la OA y sus militantes. Sigue siendo importante un movimiento apostólico que ya podía caminar por sí solo. La OA ya es un movimiento en 1957 que camina por sí solo, con muchas generaciones que ya con el plan cíclico van solas. Y es una obra apostólica que le han encargado. Él era un peón más en esa obra, no importa. Pero el sacrificio debió de ser enorme. Dirá, no queda otra que abrazarse a la cruz, al triunfo de un fracaso que nos libera de nuestro fracaso. Y para que se le quitara un poco todo el activismo que llevaba y que lo habían frenado en seco, pues se va a hacer unos cursillos sobre apicultura y al mes de que le digan que se acabó su trabajo en la comisión, resbala al bajar del tranvía en Madrid, va rápido y una rueda le alcanza el pie izquierdo. Lo llevan a la casa de socorro, de ahí al quirúrgico de la calle Montesa en Madrid, 3 horas desangrándose, 3 horas. Y cuando llegan, los médicos le dicen, hay que amputar, porque si no se puede gangrenar. Y hay que ponerle después una prótesis. Bueno, ahora es cuando aparece el sufrimiento físico que él confiesa que nunca tuvo, que no le había dolido en su vida ni la cabeza, había estado con tuberculosis y demás, pero decía, vamos, ni un clavo, ni un golpe me han dado, no sé lo que es el dolor físico. Le tienen que poner una prótesis que él, con un sentido del humor enorme, le llama el pie del cuerpo místico, porque esa prótesis se le iba a pagar. Los militantes de la OA, sus hermanos de la OA, muchas mujeres de la Acción Católica que contribuyeron,
Y entonces decía, este es el pie del cuerpo místico. Mi pie derecho no vale nada, porque es un pie de Rovirosa que no vale nada. Pero el del cuerpo místico, el que me han puesto mis hermanos, ese sí que es importante. 3 años sin poderse mover, 3 años prácticamente inmovilizado, en la cama, una persona de la actividad de Guillermo Rovirosa. Y aquí hay una cosa que, aunque me pase un poco de tiempo, la tienen que saber. Se ha encontrado, cuando van a hacerle la amputación, dice que no, que es sin anestesia. Bruto, ¿eh? Y claro, y llega el médico y a un sacerdote muy joven, pero que ha testificado, entonces era muy joven, pero estaba vivo y testificó, se llama José Luis Reollo, testigo de la causa. Cuenta cómo, siendo sacerdote de Soria, iba en los veranos a sustituir a los sacerdotes que prestaban su servicio en el hospital. Y a él se dirige el equipo médico alarmado porque hay un enfermo que quiere que le amputen sin anestesia. Los médicos no estaban dispuestos. Y los médicos le dicen, vaya usted y hable con él, que él cura, que le hará caso. Y volvió y le dice, el testigo, José Luis Reollo, testigo de la causa, dice que él lo que quería era acercarse al dolor real de Cristo en la cruz y a lo que sufrió Cristo por sus pecados. No se podía acercar de otra manera. Y él encontraba en ese momento un espacio de acercamiento al Jesús, incluso desde su dolor físico, que no iba a poder tener en otro momento y quería. Los médicos le dijeron que no, lo convencieron al final, pero pactaron. Y le dijeron, bueno, le vamos a poner una anestesia local, le vamos a amputar el pie, pero en el posoperatorio no le vamos a dar calmante. Eso sí que lo consiguió. ¿Se imagina lo que pasó? Rezando por sus compañeros y por sus hermanos de la OA. Ese testimonio es de Tomás Malagón. Pero él no sabía lo que le esperaba. 3 años, y él, cuentan muchos de los que lo visitan, que también hay el testigo de la causa, que contaba chistes, claro, llegaban descompuestos cuando lo veían, lo que había sido Guillermo Rovirosa para ellos, verlo en esa postración, con ese sacrificio, con ese sufrimiento, pues contaba chistes, los sacaba de alguna manera de esa desazón, pero sí que es verdad que él sufrió mucho porque no encontró, dice, empatía de algunos de los que lo visitaron. Sufría más porque no encontró en algunos de los que lo visitaron el apoyo que él quería, que él de alguna manera, entre los que lo visitaron estaba Tarancón, estaba Morcillo, estaba Pontigol, y él, yo creo que pensaba que iba a tener como un apoyo más cercano, más amoroso. Estaban un poco todavía reticentes con lo que había sucedido del abandono de la comisión. Bueno, pues en este momento, hasta su muerte, va a vivir a caballo, con un pie amputado y con un pie del cuerpo místico que nunca le pudieron poner, porque la herida no le cicatrizaba. Y entonces, como no le podían poner el pie, pues tenía que estar muchas veces, se le volvía a abrir la herida, además, le tuvieron que hacer una segunda amputación, que eso posiblemente no lo sepan. Y fueron precisamente los monjes de Montserrat los que estuvieron en esa segunda amputación cuidándolo en Barcelona. Estuvo viviendo ya entre su casa de Madrid y Montserrat. Su casa de Madrid era una casa abierta, él llamaba a la ermita de San Dimas, a sus amigos, a los que llegaban a Madrid para hacer cualquier cosa, y él tiene muchos momentos en estos años, a partir del 58, pues de retirarse a pensar, a escribir, y a cambio le ayudaba a los monjes en la conservación de la abadía, porque sabía de electricidad. Él fue además quien recuperó de la abadía de Montserrat la imprenta. 3 años, repito, de inmovilidad física y con una producción intelectual impresionante. Viejo, él dirá, viejo, cojo, cuando todo el mundo piensa que estoy hundido, ahora más que nunca, que también lo sabemos mucho en la OA. ¿De dónde sale? Pues lo dice en este momento, ahora más que nunca se crece en la adversidad y convierte su sufrimiento en una ofrenda continuada y empieza con la palabra escrita a una producción que es impresionante. La palabra escrita ahora es el vehículo para su apostolado.
cartas a sus amigos, almanaques, libros, correspondencia, traducciones continuas, artículos para el boletín de la OA, el nacimiento de la CIS, que en este momento también va a ser uno de los que lo va a impulsar. Pero en este momento destaca por encima de todo la serie COPIN, Cooperación Integral. Y ahí va a rescatar el manifiesto comunitarista que le he dicho antes, que partiendo de aquellas ideas de 1948, que nunca fueron censuradas por la jerarquía, pues entonces va a empezar a desarrollar todas esas ideas y aquí va a desarrollar lo más profundo y lo más fructífero de su pensamiento, interactuando con sus amigos copinistas. Mandaba unos cuadernos multicopiados y tenían que ser completados con puntualizaciones, reflexiones y demás en red. Hasta en esto fue lo más moderno que se puede uno utilizar. Trabajaba en red utilizando el correo postal, claro, iba más lento. Pero imagínense que para la primera noticia que mandó para poner en marcha esta especie de escuela cooperativa de pensamiento, mandó 5.000 copias de su noticia número 1, que era como se comunicaban entre ellos, para invitar a participar. De 5.000 personas a las que escribió de todos los continentes, aunque mayoritariamente en España y en Francia, pero también tenemos en América, tenemos incluso de personas en la India, muchos seminaristas, obispos españoles, ¿sí? Contestaron 450 que estaban dispuestos a participar en esa especie de estudio en red de la cooperación integral. Entre ellos, un jovencísimo Pedro Casal Dáliga, que entonces estaba en Barcelona y también fue copinista. El 24 de febrero de 1964 pues, sufre una trombosis en su casa de Víctor Pradera. Lo encuentra su amigo Gregorio Ramón y Mosén Canamasa. Y esta trombosis que sufre el 24 de febrero del 64 le dejó totalmente lúcido, pero no podía hablar. Si una persona que para él la palabra era tan importante, Dios le dijo un acto más de humildad. Escuchaba, rezaba con los que estaban allí en el hospital, por allí pasó todas las partes, pasaban incluso las enfermeras y las que limpiaban en el hospital, porque en una residencia para jóvenes que se dedican al servicio doméstico, y pues le había ido él a dar allí cerca del hospital, le había dado charlas y cursillos, y aquello era un ir y venir continuo de gente esperando el desenlace cuando vieron ya que realmente no había posibilidad de que se recuperara. Lo mantiene, repito, lúcido y muere en el Hospital Clínico a los 66 años, el 27 de febrero, y el mismo día, 20 años después, muere Tomás Malagón, que también es importante que tengamos un recuerdo para él. Bueno, llegado a este punto decimos, vamos bien, ¿no? Bueno, que ya vamos. Sí. Estoy encantado de escucharte, pero tengo una misa. Bueno, lo primero antes. Muchas gracias por todo. ¿Qué nos ha dejado Guillermo Rovirosa? Llegamos aquí, bueno, estamos aquí, ¿qué es lo que nos ha dejado? Pues nos ha dejado su vida, nos ha dejado su obra apostólica y su escrito y su legado intelectual. Nos ha dejado una vida que ha pasado de la persecución al proceso de beatificación. De la persecución, la misma Iglesia ahora lo beatifica. Guillermo Rovirosa se nos presenta hoy como el modelo de seglar en la Iglesia. Su vida es la de un cristiano adulto que descubre su vocación apostólica desde la madurez, desde la encarnación en la clase obrera, desde el encuentro vital con Cristo. Hoy en proceso de beatificación se nos presenta como un modelo de apóstol seglar, encarnado en los problemas del momento que le tocó vivir, y un modelo de respuesta al amor de Cristo en su Iglesia. Se nos presenta como un adelantado del Concilio Vaticano II y del reconocimiento que el Concilio Vaticano II hizo sobre el laicado. Pero los suyos no lo reconocieron en su época. Eso es importante también que lo sepamos. No ha dejado su obra apostólica, su obra para la evangelización del mundo obrero y del trabajo. Hemos expuesto la labor fundamental que Guillermo Rovirosa tuvo para la vida de la OA.
En la UAS vive su legado, su memoria, su mística, sus escritos, su proyecto formativo, hoy patrimonio de toda la Iglesia. La UAS, en su aspecto más humano, es en gran parte obra de Guillermo Rovirosa. También la CIC y también el movimiento cultural cristiano que bebe de su vida y de su obra. Y nos ha dejado un gran legado intelectual, su pensamiento, que posiblemente sea lo que menos se conoce. Dice su gran conocedor, Ángel Ruiz Can, el gran conocedor de su obra, que hasta los 49 años no había escrito ni una sola palabra. Hoy sabemos que bueno, que se había escrito, que sabía escribir hasta poesía, y le ponía a las canciones de moda, le ponía poesía y cantaba además. Sabía escribir, pero su obra escrita, la profundidad de su obra escrita, comienza precisamente como parte de su labor apostólica con la hoja OAC para la preparación de la primera Semana Nacional en noviembre de 1946. Y desde entonces, pues todos sus escritos, que están hoy editados la mayor parte por la editorial OAC, pues destacan el primer traidor cristiano, Judas de Queriós, el apóstol, que es su autobiografía. Ahí es donde hay una gran cantidad de lo que son sus vivencias expuestas y escritas por él mismo. La virtud de escuchar, que no me cansaré nunca de decir que, por favor, si alguna vez quieren empezar a leer escritos de Rovirosa, la virtud de escuchar es lo más moderno que tenemos ahora mismo en la Iglesia. Los cuadernos sobre cooperativismo integral, su obra, su última obra, ¿De quién es la empresa?, que fue su última obra y que fue la primera que editó la CIC. De todas ellas vamos a destacar cooperativismo integral, cooperación integral. En ella encontramos su pensamiento más profundo. El hombre, dice Rovirosa, afirma, no es solo un ser social, el hombre es un ser comunitario. No es lo mismo vivir en común que vivir en comunidad. Y dice Rovirosa, la comunidad no se impone, la comunidad es hija de la libertad. El comunitarismo debe desarrollarse sobre la base de 3 pilares: la plena libertad de cada persona, la plena propiedad individual de cada persona y la fe personal compartida. Y el camino para construir el comunitarismo en la Iglesia, en la sociedad, en la familia, en el mundo de la economía, es la triple comunión de vida, de bienes y de acción, apoyado en la vivencia de la humildad, la fidelidad, la humildad que para él va a ser la fidelidad, la pobreza, él lo dejó todo, hasta su vida cómoda, y el sacrificio, que él lo vivió tanto físico como psíquico y moral, porque se fue apartando a lo largo de su vida de todo prácticamente lo que más iba queriendo. Toda su vida fue un despojarse. Bien, pues sería realmente un despropósito terminar esta exposición de la vida de Guillermo Rovirosa con la ponente como protagonista. Y entonces, si es verdad, y así creemos, que Guillermo Rovirosa es un modelo de vida cristiana, es un apóstol para la clase obrera alejada en la frontera de las periferias humanas y sociales, y es un profeta portador de un mensaje que llega hasta hoy con una rabiosa actualidad, pues dejemos que Guillermo Rovirosa nos hable y tenga la última palabra. ¿Sí? Vale. No. A Guillermo. Le aplaudimos a Guillermo Rovirosa. Digamos, primera conversión tuvo como punto de partida el siguiente hecho. Era finales de 1932 y yo iba distraídamente por las calles de París, cuando me llamó la atención ver una gran muchedumbre ante la iglesia de San José. Por pura casualidad pregunté qué pasaba. Me dijeron que el cardenal Verdier hacía la visita pastoral y que en aquellos momentos estaba predicando. Entonces, había en París una controversia a propósito de las parroquias de estilo futurista que el cardenal mandaba construir en los suburbios dirigidas por el revolucionario Le Corbusier. Y ello hacía que hablara mucho del cardenal en los diarios. Empujado por la curiosidad,
Entré como pude para ver al hombre de moda. Yo iba solamente para verlo y ya me habría dado por satisfecho, pero resultó que sin yo desearlo, también le oí. Los orientales dicen que el oído es el principal de los sentidos, pues el que nos conecta con los dioses. Sea como sea, el hecho es que yo entré para ver y estuve seguro de que el ver solo me habría dejado tal como estaba. La desazón me entró por el oído. El oírlo fue cosa de 2 o 3 minutos y lo único que pesqué fue este concepto. El cristiano es el especialista de Cristo y de la misma manera que el mejor oculista es el que más sabe de teoría y práctica de los ojos, el mejor cristiano es el que más sabe de teoría y práctica de Jesús. Esta fue la semilla de mi vida que la providencia amorosa dejó caer en mí, en mi estiércol, valiéndose de las palabras de su servidor, el arzobispo de París, que nunca supo ni pudo sospechar que iba a cambiar toda mi vida. Con lo que me habían inculcado de pequeño, yo creía que ya lo sabía todo del cristianismo teórico y la práctica. Ya la había descubierto. Después, por mi cuenta, cuando me apercibí del timo, esta era mi conversión. Pero entonces me di cuenta de que Jesús no sabía casi nada, que de Jesús no sabía casi nada, ni de teoría ni de práctica. Y me entraron ganas de saber algo más.